Wilhelm II y habla sobre el ronquido al dormir. Fíjense cómo desde entonces ya estaba como que buscándose algo por el estilo. Y obviamente hay reportes de las guerras, por ejemplo, la Revolución Americana, la guerra de independencia gringa, en la Primera Guerra Mundial, usaban en los antiguos, los bolas de cañón, se los ponían a los soldados para que no roncaran, porque no dejaban dormir a los demás soldados, estaban todos con insomnio porque no podían dormir. O, más moderno, les amarraban los casquillos de los calibres 50. Ustedes han visto estas balas de calibre 50, son enormes. Usaban los casquillos, que los ponían en la espalda a los soldados para que no delataran su ubicación en las noches, que pues se oía el ronquido, todo lo que hagan. Y hay historias pues, de muchas cosas, de que un general una vez llegó a decir quién era el que está roncando ahí, díganle a su teniente que se me despierte. Historias de esas del oeste también, que hubo un pistolero que mató se fue a un hotel a dormir y que roncaba tanto su vecino del cuarto que le calculó cómo estaba roncando y le disparó a través de la pared y mató al pelado, y eso existió. Vean cómo las bandas estas existen desde hace muchísimo tiempo, güey. Esto es de 1800, vean. Se la ponían a las personas que roncaran, o sea, desde siempre se ha buscado eso. Y vean cómo los periódicos, algunos decían, ronquido, vale la pena meterte ahí. El famoso Fat Boy de Charles Dickens, de los papeles de Pickwick, donde él menciona a un personaje que tiene todos los síntomas y signos de una apnea del sueño. Tan así que antes de hacerse llamar así la enfermedad, se llamaba síndrome de Pickwick. Ahora quedó que el síndrome de Pickwick es la hipoventilación relacionada con la obesidad, pero ya nadie le dice síndrome de Pickwick. Pero algunas veces algunos doctores todavía le dicen pickwickianos y todas esas cosas, ¿verdad? Y obviamente siempre se ha buscado solucionar el problema, ¿verdad? Y algunas veces es irónico que se siguen haciendo las mismas cosas. Poniendo la palabra ronquido en PubMed, el primer reporte fue en 1852. Y vean los picos hasta el 2025. Este pico es del 2020, con la pandemia. Que como mucha gente se quedó sin muchas cosas que hacer y se clavó haciendo estudios de eso. En algunos países africanos hay una medicina tradicional ritual donde les quitan la úvula a los niños pequeños. Según la medicina tradicional africana, en Marruecos, en Kenia, en Nigeria, en Etiopía, dicen que al quitarle la campanilla a los niños van a dejar de enfermarse de ciertas vías respiratorias y de ronquido. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Se han estudiado a esos niños, pero se sigue haciendo. Hay varios artículos interesantes donde hablan sobre los postquirúrgicos. El problema es que se hace en condiciones media poco higiénicas. El paciente está despierto y le quitan la campanilla despierta a los niños ahí recién nacidos. Está tremendo el asunto. De ahí hablan cómo cortan la úvula y todo eso. Lo digo porque todavía hay gente que cree que quitando la úvula con eso va a solucionar el problema. Entonces, en 1955, Amber mencionaba que algunos pacientes que le quitaban las amígdalas con todo el pilar posterior mejoraban su sueño. Pues básicamente era una resección del músculo por la faringe. Después, estos artículos en alemán, donde mencionan sobre cómo tratar a los respiradores orales y cómo enfocarse en el tratamiento de ronquido. Lo interesante de esto es que estamos hablando de los 50 y los 60 que ya se están enfocando en respiración oral, tratamiento de la vibración. Llama la atención que se ha querido meter en eso, pero nosotros nos metimos al 100%. En este editorial de esta revista del 68, este doctor Jan Robbins, del Hospital St. Mary en Londres, habla sobre cómo estos pacientes tienen que buscar una solución y no saben con quién. Y vean cómo estamos hablando que en el 68, él se queja de que muy poca gente, doctores, saben abordar a estos pacientes. Y estamos en el 2024, 2025, y seguimos con la misma tónica, desgraciadamente.
Entonces, vamos a empezar con la cirugía de sueño. La cirugía de sueño empezó básicamente moderna en los 60 y 70, dos grupos, 60 y 70. Kematsu, un doctor en Japón, Quesada y Pereló en España, le presentaron sus trabajos en cuanto a cirugía faríngea. Fueron en sus idiomas, en japonés el doctor Ikematsu, en castellano el doctor Quesada y Pereló. Lo presentaron en un congreso mundial y no llamó la atención. Se supo, pero no llamó la atención. Y alrededor de esos años, un poquito más tarde, en el 81, un médico de origen japonés de Detroit, doctor Shiro Fukita, en una academia americana en Florida, presenta su aparato faringoplastía y fue el boom. Ahí se disparó, eran unos pacientes con un 80% de efectividad, total, es una técnica tan sencilla, y hubo un boom a nivel mundial, todo el mundo hacía aparato faringoplastía. Ahí fue el detonante. Después se empezó a ver que no funcionaba muy bien y hubo muchos datos de que pues, no era el 80 y todo, y empezó a haber unos cambios y se atoró en esa técnica. Hubo la patofanometría. Tan así que sigue siendo la técnica más la gente hace. Y cuando ustedes ven a sus maestros, muchos, no digo que todos, pero algunos, si ustedes le preguntan qué técnica es para servir al sueño, te van a decir Hugo para. Y tiene 50% de efectividad. Como dijo el doctor, es un volado. ¿Y quién quiere aventarse un volado con los pacientes? Si tenemos 50% de posibilidades, es un volado. Entonces, no había nadie hasta que en los finales de los 70, principios de los 80 y 90, dos otorrinos maxilofaciales. Ellos son otorrinos y maxilofaciales. Robert Powell, Nelson Powell y Robert Riley, junto con un psiquiatra francés que se fue a vivir a Estados Unidos, Christian Glenot, hicieron mucha labor, abrieron su clínica en Stanford, empezaron a hacer una labor interesante trabajando donde nadie trabajaba, investigando donde nadie investigaba, y era buscando alternativas quirúrgicas a la apnea. Estaba recién reportada en ese entonces, William Dement, lugares en Italia, o sea, se está trabajando. Y ellos empiezan a manejar por primera vez otras áreas. Base lengua, yoides, estructura maxilar, macizo facial, y con Christian Gillibrand son todos los estudios de investigación que ha habido en esto. De hecho, estos estudios son importantes que todavía los maxilofaciales actuales reportan y todavía dicen los números de esos artículos, que pues ya han cambiado, ha habido muchos cambios, pero ellos siguen reportando los artículos de esos años. Pero hay que recordar que ellos eran otorrinos y maxilofaciales, no eran odontólogos maxilofaciales, eran médicos, otorrinos y maxilofaciales. Entonces, ahí empezaron a haber muchos trabajos. En el 93, en Stanford se reportó el manejo de fases, que durante mucho tiempo fue muy utilizado. Yo lo empecé a utilizar también. Era empezar en dos etapas para evitar cirugías que no eran necesarias, basadas en cirugía de tejidos blandos, y terminar cirugía esquelética cuando, digamos, que el paciente era candidato a ese procedimiento. Y obviamente hacer cirugía base de lengua y avance geneuloso. En algunos lugares siguen haciéndolo, en otros lugares ya cayó en desuso, pero pues avance geneulosos trabajó mucho en esa área. Y el avance maxilomandibular, que sigue siendo la cirugía que tiene mayor éxito en pacientes con estabilidad, en pacientes que tienen retrognatia y tienen micrognatia. O sea, el gran problema y lo controversial aquí es ofrecer, como lo están haciendo ahorita, avances maxilomandibulares en ronquido primario o avances maxilomandibulares en pacientes ortognáticamente sanos. Ahí es donde empieza el problema, porque ahí es donde el resultado no es tan bueno como dicen, o en obesos mórbidos. Hay que tener poco ahí clínico. Es muy buena técnica, pero como todo, bien indicada. No puede ser que la apnea del sueño vino muy padre, como anillo al dedo, programar pacientes. Ah, mira qué padre, la apnea llegó para programar avance maxilomandibular. No, no, o sea, la retrognatia es la que te programa un avance maxilomandibular, la micrognatia, la deformidad facial, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es algo controversial que se sigue hablando. En los 90 no hubo nada, pero apareció un doctor francés, un escritor, de hecho es otorrino, cirujano del sueño y escritor. Tiene muchos libros interesantes, yo he comprado uno o dos y tiene su vena ahí artística. En los años 90 empezó a reportar el uso del láser para reducir el tejido y prevenir corazón del sueño, el famoso LAO, Laser Assisted Oculo Palatal Surgery.
Él lo empezó a reportar a finales de los 80 y los 90, a tener de invasiva tradicional. Obviamente, el objetivo era reducir los ronquidos, aliviar los casos leves a moderados de apnea del sueño. Realmente no mejoró la apnea, en algunos casos mejoraba el ronquido. Ya vimos por qué. No todos los pacientes son iguales, no todos vibran anterior, no todos vibran lateral, no todos tienen el mismo paladar. Entonces, los resultados son muy irregulares y, obviamente, todavía hay gente que lo sigue usando. El láser por la Academia Americana de Sueño está contraindicado en pacientes con apnea y tiene cierta indicación en ronquido primario, pero pues ahí depende mucho de lo que quiera el paciente. El doctor sigue trabajando, sigue reportando el láser, las diferentes técnicas. La verdad que es un poquito complicado. Yo a lo personal no lo uso. Estuve en un grupo donde usaron el láser durante un tiempo y fueron los primeros en dejar de usar. Pero de repente nos encontramos con personas que siguen tratando de utilizar el láser como, y para que vean que no es nuevo, ¿verdad? Y en el 96, el doctor Powell reporta su colgajo uropalatal reversible, que fue la primera variante de la uropalatal de rinoplastia realmente, que ya hablamos un poco en la charla pasada del colgajo uropalatino. Y él mencionaba que este era un proceso fácil, que era reversible, que yo nunca vi que alguien regresara a eso. Tenía menos complicaciones, era una recesión en espejo, te quitaba el paladar, se hacía para arriba, y pues tenía sus resultados y ya nos dimos cuenta que eran paladares intermedios, porque si era un paladar vertical, el meterle peso a ese colgajo iba a provocar problemas, ¿verdad? Si ibas a meterle más peso al retropalatal, ese es el gran problema con el colgajo. En ese mismo año, en el 96, este neumólogo, que para nosotros es un non plus ultra, y tengo que decirles que es un paso. Ya tuvimos el honor de tenerlo aquí en México hace 2 años. El doctor Alan Schwartz empezó a investigar la estimulación del músculo generoso y el nervio hipoglóso para evaluar sus efectos en la anatomía faríngea en modelos felinos, y ese fue el primer paso para estudiar la neuroestimulación del nervio hipoglóso. Este doctor, sencillo, tranquilo, perfecto, habla español muy, muy aceptable, empezó a hacer esos estudios de investigación. Fíjate qué año, en el 96. Después ya pasamos al 2000. En el 2003 me metí mucho a las fechas para saber bien quién fue el primero, y después de mucho análisis descubrí que realmente, pues Sonora que no lo merece, el primero que reportó el retirar grasa supratonsilar y mover un poco el músculo, no disecándolo, pero moviéndolo con una sutura simple, fue el doctor Houston Lee, que el doctor es de Taiwán, es un doctor muy famoso en esa área y muy conocido a nivel mundial, donde empezó a hacer una modificación del colgajo uropalatino. Entonces él hizo una colgajo uropalatino extendido. Entonces él no se quedaba con el colgajo como era, sino él sacaba la grasa supratonsilar y reacomodaba los músculos hacia la región lateral y alta, algo parecido a lo que hacemos ahorita, con suturas normales, y empezó a tener y a optimizar sus resultados. Ese extended uropalatal flap fue una de las primeras variaciones en las cuales nosotros ahorita nos estamos basando. Fue importante y fue el primero en reportarlo por unos meses, porque unos meses después, este es el doctor Cajali, en el mismo año, en noviembre, reportó su técnica de fracturabilidad lateral haciendo lo mismo, haciendo resección de la grasa supratonsilar, pues eso puse en noviembre, que fue unos meses después, y él reporta el sacar la grasa supratonsilar, pero él, a diferencia del doctor Lee, no hacía nada en la línea media, o sea, no hacía el colegio platino, y otra cosa bien importante, él por primera vez reporta disecar el músculo, o sea, separarlo de su adherencia al constrictor. Entonces, honor a quien no lo merece, él parte aguas en la cirugía de sueño, en la cirugía faríngea. Y él reporta su faringopatía lateral, su primera versión, solo. De hecho, la historia es muy interesante. Quichel es un tipazo, ha venido muchas veces a México, es amigo de nosotros, la verdad que es excelente persona y muy buen cirujano. Y él está en su área de su técnica, que está usando la versión 7, ya. Muy diferente a la 1, que es muy parecida a las otras técnicas. Cada vez las técnicas están como que pareciendo más. Y la verdad que colapso las paredes faríngeas laterales. Esta técnica se la hace a todos los pacientes que tengan amigos. Su contraindicación es
paciente hidroquimizado previo, pero él a todos los pacientes les hace la misma técnica. Y él reporta buenos resultados. Básicamente es disecar el músculo, hacer el corte en el palatogloso, una cuña, ya la hace menos agresiva que antes, diseca la grasa supratonsilar, diseca el músculo, lo corta abajo completamente y le pone suturas seriadas con el nudo hacia la línea media, fijándose en el ánulus y en el rafa. Esa es la faringoplastia lateral. La línea media no la toca. Esa es la faringoplastia lateral. Nosotros la hacemos solo en colapso lateral completo. No es muy común ver ese colapso lateral completo, pero el doctor Cajal hemos operado juntos. Tengo el honor de considerarlo mi amigo. Ya hemos operado juntos varias veces. La primera vez que logré que viniera a México, le programé un paciente para verlo en acción y ver realmente la técnica, porque es una técnica difícil de replicar. Y mucha gente dice que hace faringoplastia lateral y la verdad no es la faringoplastia. Y muchas tengo que decirles, discúlpame, pero eso que tú estás haciendo no es una faringoplastia lateral. La verdad, yo he visto, o sea, no es. Porque es difícil de replicar, pero básicamente es una técnica que tiene muy buenos resultados. 2004 en Chicago, un año después, en una academia americana, el doctor Michael Friedman, Chuck Friedman, de Chicago, reporta una técnica para pacientes que estén amiloelectrolizados, primero, o con úvulo palatofrenoplastia previa. Y esa es una muy buena técnica, un poco agresiva, difícil de hacer porque está a milímetros de que quede insuficiente. Se llama cetaplastia. Y la presentó en México con un 68 de éxito, pero lo interesante del doctor Michael Friedman, que ha venido a México, ya está retirado. El doctor Friedman escribió un libro sobre el abordaje del otorrino para el sueño. Él fue el primero que se le olvidó el abordaje de medicina interna, que era el que se hacía antes, y nos pone en un papel cómo tiene que ser el abordaje del otorrino para el proceso. Y una de las cosas que pone en su libro, que ya lleva varias ediciones, es que comenta, si tú quieres operar el sueño, tienes que saber de sí. Y tienes que saber de estudio del sueño. Totalmente correcto, ¿verdad? Entonces el doctor Michael Freeman tiene una parte muy importante en la historia del circuito sueño. Después de 2006, fíjense, en 2003, Cajali reporta su faringoplastia lateral, pues hubo una respuesta, pues no sé si está bien dicho occidental, o una respuesta americana, una respuesta anglosajona, no sé, pero una respuesta por parte de los doctores, el doctor Tucker Woodson y el doctor Kenny Pham. Ellos eran un poco críticos sobre la faringoplastia lateral y la disección del patofrénico. Entonces ellos hacen una movilización del músculo, lo desinsertan, lo suben hacia el lábulo y hacen una esfinteroplastia de expansión. Una técnica que también tiene buenos resultados, es destructiva con la faringoplastia lateral, es una forma diferente de usar la inhibición del músculo y tiene resultados que todavía mucha gente sigue haciendo expansión y es una técnica que está en activo. Los resultados a 15 años a 20 años son muy estables. El doctor Kenny Pham sigue haciendo la misma técnica. Es el director del curso de Londres, que va a ser en unas semanas. Y pues la verdad son dos doctores que tienen muy bien ganado su lugar en la cirugía de sueño. Básicamente es una disminución del músculo, se hace un túnel hacia el ánulus y adentro del túnel se mueve el músculo. Es un colgajo vivo, no funciona. ¿Qué es lo que yo les digo? Bueno, es un colgajo vivo, pero no funciona, ese músculo no funciona. No, por músculo que cortas ya no va a funcionar, ¿verdad? Pero bueno, y se corta el músculo. Y la línea media no se toca casi. El doctor Kenny Pham. Después en Francia, en Italia, en esos mismos años, empezaron a haber reportes de cirugía de base lengua, epíglotis, el doctor Chabot, doctor francés, que fue el secretario del Congreso Mundial de Otorrino en París, realizó su técnica transcervical, corrección de base de lengua, un poquito agresiva que ya nadie hace, pero bueno, empezó a hacer cirugía de base de lengua, pero de decisión en la línea media. Estos dos doctores son unos cracks, Pepe Sorrenti y Octavio Piccin. Créanme que los dos son unos excelentes personas. Nos abrieron la puerta de su hospital en Bolonia, fuimos a operar con él.
tienen unas técnicas muy actualizadas. Ellos son los primeros en hacer cirugía multinivel en epiglotis, base, lengua y faringe al mismo tiempo. Fueron los primeros grupos en hacer eso. Muy interesante su manejo de esfintoplastía, que él tiene una esfintoplastía con sutura barbada. Él no habla inglés, él habla puro italiano, por eso no lo va a estar muy difícil verlo en algún curso. No le gusta hablar inglés, pero es un tipazo. La verdad que yo le dije, pues habla italiano, no importa, ahí te entendemos. Y Octavio ha venido con nosotros. Entonces, cuando hicimos este curso en Irapuato, cuando hacemos los cursos con el doctor Navarro, hace unos años, ahí estaba operando con nosotros y les enseñó directo a todos los doctores la técnica. La verdad que valía oro, eso, vale oro traer a esos doctores de ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que son muy buenos y en esos años empezaron a reportar. Si usted se pone a buscar PubMed, Tichin y Sorrenti, van a ver las fechas y las técnicas que están reportando, buenísimas, muy rápidas, con excelentes cirugías. Después, Scott Brisk y Eric Mayer, unos otorrinos pediatras de Estados Unidos, reportaron el uso de la población en la base de la lengua de una manera mucosa para disminuir la base de la lengua, que es el SMILE. Que nosotros prácticamente lo que hacemos son modificaciones ya del SMILE, muy diferentes, pero la coblación es una herramienta muy buena para poder resecar músculos sin sangrado y es una técnica que seguimos usando. Ahora básicamente estamos haciendo emigrosectomías abiertas, que son más seguras, pero siempre basadas en esta misma técnica del doctor Eric Mayer. Yo lo conocí cuando hice el fellow de rinología y a mí me marcó mucho algunas cosas que él dijo en el 2003, 2002, cuando me pasa a tu oficina y veo la puerta que dice Pediatric Otolaryngology and Sleep Surgeon. Esas palabritas fueron las que me dijeron que sí se podía hacer algo así, porque a diferencia de ustedes, cuando yo salí de otorrino en 1999 y quise entrenarme en sueño, había de somnología, pero pues mi compañero era un ginecólogo, un neumólogo, un internista. No tengo nada en contra de ellos, pero no era dirigido a otorrino. Y en Estados Unidos preguntaba, los entrenamientos me decían que tenía que ser maxilofacial, que estudiara odontología, después maxilofacial y que entrara. O sea, no había dónde entrenarme en estar. Entonces sí son cosas interesantes que la están reportando. En el 2009, el doctor Claudio Vicini y Filippo Montevecchi de Forlì empezaron a hacer prácticas en cadáver con el robot en el IRCA de Salzburgo. No se conozca el sistema IRCA, pero el sistema IRCA es muy interesante. Son centros de cirugía experimental, un sueño de lugar para hacer entrenamiento quirúrgico en cadáver. Se hace todas las especialidades, pero en otorrino nos va muy bien. Tuve el honor de estar en el primer curso de sueño de IRCA de Brasil, de Barretos, y en Europa pues ya había habido cursos liderados por este grupo de Forlì. El doctor Claudio Vicini y el doctor Filippo Montevecchi brincaron después del 2009 a hacer en pacientes sus técnicas de cirugía de lengua con robot, y fue la primera vez que el robot se autorizó por la FDA para tejido benigno, porque en aquel entonces nada más se utilizaba para cáncer, y después ya fue utilizado para tejido benigno, y se sigue haciendo este tipo de cirugía, y cuando estoy en cirugía robótica es basado en esto. Ya tiene un libro de esto, muy interesante, y así empezó la cirugía robótica en el 2009. En ese mismo año, en Milán, a unos 4 kilómetros de Forlì, en el Pío X, en un hospital público, este doctor, que ya estaba indispuesto desde hace mucho tiempo en sueño, hay artículos de él del 79 sobre sueño, pero él era plástico facial y otorrino, y hacía sueño. Le tocó igual que a mí, que no había dónde entrenarse en sueño, pero él seguía haciendo labor de sueño. Y él, usando su experiencia con las famosas suturas, los hilos rusos, ¿se acuerdan? En aquel tiempo que estaban en la cara, él empezó a hacer una técnica piloto, se llamó cortina romance. Él metió unos pacientes como piloto para ver si las suturas barbadas se quedaban en la faringe y hacían retracción en sus pacientes. Y él en el 2009 empezó a hacer esa evaluación, viendo que había pues posquirúrgicos, fibrosis, todo lo que había. Yo tuve el honor de conocerlo, realmente ya falleció el doctor, falleció en el famoso año de COVID, pero no murió de COVID. Y él después, ahí en Milán, empiezan a trabajar con pacientes y en el 2014 hacen el primer curso de cirugía barbadas en la historia. En Milán, con estos dos doctores que eran sus compañeros en Milán, el jefe de servicio y el otorrino de los profesores principales. Los dos Mario Mantovani, cuando
todos se salían del webinar, yo me quedaba platicando con él bastante tiempo y la verdad que aprendí mucho con él y lo extraño mucho. Fabricio Salamanca, Alexander Bianchi. Estos dos doctores son los que trabajaban con él. Él fue el que desarrolló sutura barbada para lateral y él fue el que desarrolló sutura barbada para anterior. Entonces, pues ellos hicieron una técnica que es la unión entre las dos. Y pues como buenos italianos son muy buenos con los nombres, ¿verdad? Hicieron alianza. Entonces ellos son los que inventaron, crearon la técnica alianza y que la reportaron en ese curso. Esta es la técnica alianza. Unión entre apia y lateral con una línea media para buscar fibrosis en el paladar y corregir ronquido. Se hacen suturas laterales, suturas anteriores y una sutura en medio para cerrar el paladar y darle fibrosis y que haya corrección ronquido. Esta es la famosa alianza. Esta la reportaron en el 2014 en el acta itálica este grupo de profesores. Entonces ya conocieron a Bianchi, ya conocieron a Mantovani, ya conocieron a Salamanca. Ahí les debo las fotos de Amaina, Constantini y Colombo, pero ahí no. Y este es el brochure de ese curso. 21 de marzo de 2014, roncocirugía 3D y cirugía con suturas barbadas para el bronquio. Y aquí están el programa y los profesores. Muy interesante, fueron varios los italianos y la verdad que fue un parteaguas de las suturas barbadas. Eso es para que sepan cuándo empezó todo este rollo. Después, un año después, el doctor Vicini presenta su versión de sutura barbada, que le puso BRP, Barbell Reposition Pyroplasty, en inglés, reportando sus resultados en 10 pacientes, y este fue el detonante realmente, porque el doctor Vicini, pues es una piedra angular en la cirugía del sueño, ya vieron lo que hacían barbadas, y en robótica, y pues su artículo que presentó en los archives europeos, que le llamó Faringoplastia, reposición de suturas barbadas, un estudio piloto de viabilidad, seguridad, eficacia y capacidad de enseñanza. Estamos sobre los gigantes, hablando de que él se apoyó en los Mantovani y en las otras técnicas. Yo he tenido el honor de operar con el doctor Vicini, la verdad que es un maestrazo y sigue siendo, está semi-retirado en lo público, sigue en lo privado. Y esa es la BRP, prácticamente muy parecida, sin incisión lineal, sacando un poquito de grasa supratonsilar y colocando el músculo. Nuestra modificación es que movemos el músculo, o sea, nosotros lo individualizamos. Esta es la modificación de nosotros. Nosotros no le damos toda la fuerza a la sutura. Yo cuando hice eso, no me fue muy bien. Bueno, para la apnea, malo para el ronquido. Y en la medicina privada, que el paciente te llegue roncando es un problema. Entonces, modificamos, pero la verdad que hemos aprendido muy bien con ellos y siempre les recomiendo tratar de ver la acción a esos doctores, siempre. Y son súper sencillos, nada que te andan cobrando por verte y cosas de esas. O sea, ellos tienen los quirófanos abiertos. En el ambiente de cirugía es diferente a otros ambientes. Después, en 2015, yo fui a un curso a Sevilla, y no lo pongo ahí porque no es parte de la historia de cirugía sueño, pero es parte de mi historia. En 2015 fui a Sevilla y el doctor Filippo y Vicini me enseñaron la cirugía barbada, primera vez. Y en ese año la empecé a hacer acá en Monterrey. O sea, el primer curso en 2014, en 2015 empezamos nosotros a hacer cirugía. Los otorrinos de mis cursos que estuvieron antes de ese año, como Raúl y como Perla, pues no les tocaron las barbadas. A los pelos que después le entraban, pues ya les tocaron. Pero este fue el curso que a mí me invitaron a trabajar en 2018 porque sabían que ya estaba haciendo eso. Y a mí me invitaron a trabajar en este multinivel, multicéntrico, perdón, hablando de los resultados multicéntricos de barbada en 2018. Básicamente, esa es la técnica que hacemos en aquella época. Reducir un poco la ula, recolocar el músculo hacia la parte lateral. No me clavaba tanto en el retropalatal, ahora sí me clavo mucho en el retropalatal. Esos triangulitos que están viendo es para darle fibrosis al paladar nada más. Pero es una BRP clásica, ¿verdad? Después, estos grupos de Stanford empezaron a hacer variaciones de SARPE, que el doctor Stanley Liu, un maxilofacial de Estados Unidos, reportó el DOM, que es un manejo endoscópico de mínima invasión para ampliar el piso de la nariz.
para pacientes con apnea del sueño, que como hemos dicho, es la zona donde no se ha tocado mucho y es la zona que está trabajando. En cuanto a algunos pacientes les va mucho mejor con una vaccinación mandibular, vamos a lo transverso, y ya hay muchísimas técnicas modificadas a esta, la última la de UPenn, que lo está manejando el grupo de sueño de la Universidad de Pensilvania, y hay 3 o 4. Entonces, la verdad que se está trabajando mucho en variantes de SARM, ¿verdad? Eso también es una vertiente de investigación. Y en mayo del 2014, el sistema INSPIRE de exploración de hipogloso, ¿se acuerda del trabajo de 90 y tantos del doctor Schwartz? Bueno, después de mucho trabajo, se cristalizó, empresas que quebraron, empresas que subieron, empresas que sacaron estudios de investigación. En el 2014 fue por primera vez autorizado para usarlo en humanos el implante hipogloso, y empezaron a iniciar los protocolos para poder pasar a fase 3. Del 2014 al 2023, en junio del 2023, se aprobó por la FDA en Estados Unidos como una vertiente de tratamiento alternativa al CPAP. El sistema INSPIRE empezó a trabajar, y ahora, pues, en Estados Unidos no han puesto a mucha gente. El gran problema es que han relajado la indicación. Cuando se relaja la indicación, bajan los resultados. En las mejores manos del mundo, 77% de efectividad. No es un marcapasos, señor. No crean que es 100%. Tiene un 77% de efectividad en las mejores manos del mundo, en protocolos bien marcados. Ahora ha bajado un poco. Ese es el modelo de INSPIRE. Se parece mucho al marcapaso, obviamente. Es monocanal, se hace tierra, una de las costillas, pasa un tubo con elástico con un cable, y se pone una disección en el cervical. Al nervio hipogloso se pone un tipo como cuff, que dicen en inglés, que es tipo como una bandita donde tiene el nervio, y se estimula. Se necesita un dice para programarlo, y se necesita tierra, y se necesita esperar un mes a que esté ya colocado, y se programa al mes, se activa y se ve cómo se estimula el nervio. Tiene resultados efectivos, ha bajado un poco los resultados, ya está a nivel del 70% de efectividad, ya está un poquito más abajo que la rinoplastia avanzada, así que pues hay que pensar muy bien en este tipo de vertientes, pero pues se sigue desarrollando mucho. Más de 50,000 hasta el año pasado implantados en el primer del 2024. 50,000 personas con implantes. Hay otras marcas que están desarrollándose, pero FDA apenas autorizando esto. Este doctor joven, David Kent, cirujano de sueño en Estados Unidos, al ver que el porcentaje de éxito del implante hipogloso era de 70 y tantos %, se puso a ver si se podía estimular otro tipo de paquete nervioso, y él empezó a desarrollar, con la base teórica de la función braquial, la estimulación de danzas cervicales. Y él se la autocolocó él mismo. Es algo interesante este doctor, es una persona muy agradable, y él se la colocó solo, se graba ahí como si... Interesante. Tiene un fellow, él ya abrió su fellow de 1 año, tiene una doctora brasileña trabajando con él este año. Es muy, queremos ver si podemos traerlo a alguno de los cursos de nosotros, es muy interesante. Y es un área de oportunidad. Estos son los grupos ahorita que están trabajando en tratamientos nuevos para el sueño. Mira, el doctor Schwartz sigue el cañón. Es un neumólogo que trabaja con los otorrinos impresionantemente. Este es un webinar muy interesante que está en YouTube, que se los comparto, de noviembre de 2021, muy bueno. Yo lo vi cuando lo sacaron, está muy padre, está abierto. Vamos a ponerle Virtual Grand Rounds, póngale Katie Schwartz y ahí sale en YouTube. Y él es Frank Dedia, de la Universidad de Pensilvania, egresado del programa de Ryan Sus. Entonces, brazos de sueño y otorrinos, no maxilofaciales, que trabajan en esta área. Y muy interesante los trabajos que están haciendo ahí. La verdad que ese es el futuro de esto, y hay que seguir. Está trabajando en endoscopia de sueño extendida, nosotros estamos tratando de hacer una endoscopia de extendida, estamos viendo variantes, modificaciones, sistema multinivel, todo eso. De verdad que la historia de la cirugía de sueño es interesante, se la recomiendo. ¿Y por qué vamos a hablar de faringe y todo eso? Porque ellos son los que empezaron esto, ¿verdad?
no tengan algunas dudas o algo, que vamos a empezar a las de salud y lengua y pues, ¿verdad? Estos son los avisos parroquiales, ya saben. Y este es del 2027. Y la verdad que, pues, muchas gracias por su atención.